ay, pero ¿por qué ya no te dedicas más a la arquitectura? ¿Se puede vivir de hacer dibujos? ¿Se puede vivir de la ilustración? ¿Pero cómo haces para organizarte? ¿Pero vos tenés un trabajo fijo aparte? Todas esas preguntas me las hacen muy frecuentemente. Así que prepárate un mate porque hoy vamos a charlar de qué se trata ser ilustradora freelance y cómo dejar una carrera como la arquitectura para dar el salto a dedicarme a la ilustración. Hola, si no me conoces, mi nombre es Mari, soy ilustradora y también soy arquitecta, aunque ya no trabajo de esa profesión. Me dedico a trabajar para marcas, editoriales, animación, publicidad y diversos proyectos, así que hoy va a ser un video charladito. Te voy a contar cómo fue ese pasaje, cómo decidí dejar la arquitectura para dedicarme 100% a ser ilustradora freelance. Antes de arrancar, vamos a empezar a romper mitos. No es fácil, hay que resignar cosas, no es magia, pero creo que es posible y que también no es para todas las personas. Así que quédate porque también al final te voy a contar un par de errores y cosas que yo no volvería a cometer. Yo estudié arquitectura en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe y cuando me recibí en el 2015 más o menos, me vine a vivir a Buenos Aires. Durante cierto tiempo trabajé como arquitecta de manera independiente con algunas obras y también tenía un trabajo en relación de dependencia. Pero llegando al 2018 tomé la decisión y para mí esa fue una de las claves de que quería que la ilustración y el dibujo dejaran de ser para mí un hobby y que pasaran a ser mi trabajo. Quería tomármelo profesionalmente, quería vivir de eso, quería tomármelo con otro grado de seriedad y que ocupara otro espacio en mi vida. Creo que ahí no tenía tan claro que quería dejar la arquitectura, pero sí que quería dar un paso más en la ilustración. Así que para eso, una de las primeras cosas que empecé a hacer fue a investigar, buscar, indagar, buscar en internet, buscar entre las personas. Empecé a tomar talleres, empecé a ir a ferias, empecé a ver qué hacían otras personas, cómo vivían. Empecé a preguntar. Creo que ahí hay una de las claves: charlar, preguntar, conocer personas, buscar alternativas. Había algo que yo tenía muy claro desde hacía muchos años. Desde cuando estudiaba arquitectura aún no sabía cómo lo iba a hacer, pero yo quería un trabajo que me diera flexibilidad espacial. Yo en ese momento lo llamaba de esa forma. Yo quería poder trabajar desde cualquier lugar. Eso en 2014-2015 no era tan frecuente, pero yo tenía esa idea en la cabeza, no sé por qué. Y también que sabía que quería armar un curso online. Era algo que tenía claro, pero no sabía cómo, cuándo, dónde, nada. Sí sabía que tenía que ver con la ilustración. Esas eran mis premisas muy lejanas y abstractas en ese momento. Entonces fui investigando. Me acuerdo que había algunas personas, en ese momento youtubers españolas, que tenían algunos cursos online. Entonces yo decía, claro, acá puede haber algo. Pasó el tiempo y digamos que 2018 para mí fue como un año de investigación y donde aparecieron mis primeros trabajos de ilustración. Eso fue un poco lo que a mí me generó este disparador. Me llamaron para hacer 2 trabajitos y eso despertó algo en mí que dijo, creo que tengo ganas de hacer esto más que arquitectura. Entonces, a partir de eso fue que empecé a investigar. Durante todo el 2018 fue un año de mucha investigación y mucho aprendizaje y hacia el 2019 decidí que tenía ganas de probar dar un taller de acuarela. El acuarela era el material que más tiempo hacía que trabajaba, entonces me parecía que tenía sentido y me sentía como confiada de que era algo que podía hacer. Así hice la primerísima prueba piloto que le hice en mi casa y fue espectacular. Me encantó y quedé muy contenta y todas las personas que participaron lo disfrutaron un montón. Entonces decidí que quería seguir con los talleres de acuarela y lo primero que hice fue una gira por Argentina con los talleres de acuarela. O sea, no había dado talleres antes y de repente estaba haciendo una gira nacional. Bueno, un poco a veces creo que hay que hacer cosas que nunca hicimos y hay que mandarse. No sé, fue algo que sucedió así. Esto que suena tan grande, en realidad fue algo bastante más simple. Tenía ganas de ir a ver a amigas y amigos en distintos lugares del país y entonces pensaba, cuando vaya allá, hago un taller allá. Y hablaba con esa persona y le pedía que me ayude, a mi amiga, a mi amigo, que me ayude a buscar un espacio en ese lugar y hacer red y charlar con esa gente y decir, yo tengo esto, les copa, da para el lugar, sí, no. Así fue que hice taller en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, bueno, en distintos lugares, creo que fueron 5 o 6. Y eso me permitió conocer a un montón de personas en un montón de lugares del país. Y a la par, lo que hice fue buscar acá en Buenos Aires 2 lugares donde daba talleres
talleres todas las semanas. Y también fue ir y charlar. Che, tengo ganas de hacer esto acá. Fue mandarme. En eso empecé a dar talleres en Morris, arte gráfico. Y además las chicas de Morris en ese momento estaban arrancando la tienda. Así que fue ahí uno de los primeros lugares donde empecé a vender mis ilustraciones. Durante el 2019 entonces di mis primeros talleres de acuarela durante todo el año. Empecé a vender mis primeras ilustraciones en algunos puntos de venta como era Morris y también algunas librerías. Y a su vez fui desarrollando la idea de cómo quería que sea mi web. Porque para mí algo muy importante en este camino que tenía súper claro era que tenía que tener presencia digital. Así que durante el 2019 lo fui armando y para fin de año tenía armada mi tienda online. Obviamente a la par también fui armando mi Instagram, que de a poquito no sabía muy bien cómo, lo fui haciendo un poco intuitivamente. Lo que pasó para mí fue que creo que tuve bastante suerte porque llegué al 2020 con una plataforma digital ya armada, con un curso online que había estado preproduciendo durante el 2019 y con otras posibilidades laborales y con varias ideas de cómo quería seguir con eso. Llegué al 2020 con una pata digital mucho más sólida y con una entrada al mundo virtual un poco más claro, pero lo que pasó fue que durante todo el 2019 había preproducido un curso online para grabarlo como de manera más compleja, con otras personas y con otra escala, y cuando llega el 2020 dije, bueno, no, quizás esto lo tengo que hacer de otra forma, ya está todo cocinado, lo voy a hacer igual por mi cuenta. Hice mi primer curso online sola. Ese curso online sigue estando disponible, está buenísimo. Obviamente tiene un montón de cosas que quizás corregiría a nivel de técnica, de cámaras y de luces, pero la verdad es que es un curso que está hecho con tanto amor, tanto cuidado y con un contenido tan hermoso que hasta el día de hoy se sigue vendiendo y las personas que lo hacen siempre dejan re lindas recomendaciones y comentarios. En ese momento yo todavía seguía teniendo algunos proyectos de arquitectura y seguía trabajando también en relación de dependencia. En el 2020 renuncié a mi trabajo en relación de dependencia y sostuve casi nada, creo que solo me quedaba un proyecto de arquitectura. La pandemia a mí la verdad es que me dio el tiempo y el espacio para decidir dedicarme 100% a la ilustración. Como ya les conté, tenía varias de las herramientas digitales resueltas. Entonces, el paso de los talleres presenciales al formato virtual fue muy ameno y de hecho muchas de las chicas que comenzaron en los talleres del 2020 siguen hasta el día de hoy. También ahí lo que empecé a hacer fueron colaboraciones con otras personas. Me acuerdo que en ese momento me junté con una chica que hacía cosas de cerámica, entonces armamos como un pack que incluía las paletas y unas cositas de cerámica y yo armé como el cuaderno de acuarela y distintos videos y cosas, entonces armamos como una caja de experiencia para pintar con acuarela y así fuimos haciendo un montón de cosas. Siempre fui buscando tejer redes con distintas personas. En eso, cuando terminaba el 2020, volví a Entre Ríos a ver a mi familia y amigos. Me fui quedando un poquito, me fui quedando otro poquito y me terminé quedando allá un par de años. Cuando estaba en Entre Ríos también fundamos la Cultural Cooperativa, que es un espacio maravilloso que no para de crecer, donde trabajamos artistas de diferentes disciplinas y para mí fue un gran aprendizaje porque también era volver a tomarme muy seriamente el trabajo cultural y artístico y darle forma. En el medio de todo ese camino siempre fui haciendo cursos, fui investigando, haciendo ferias, hablando con personas y preguntando cómo lo hacían otras personas. Para mí una de las mayores claves de todo esto es perder el miedo a preguntarle al otro cómo lo hiciste. Por eso te quiero invitar a una masterclass que voy a estar dando el miércoles 15 de julio a las 18:30 horas sobre cómo inventarte un trabajo artístico. Si te interesa, te voy a dejar toda la info en la descripción. Para mí fue súper clave poder contar con colegas, amigos, personas, pudieran haber transitado este camino y poder preguntarles cómo lo hicieron, qué hacían, qué no, cómo mandaban un mail a una editorial, cómo armaban su portfolio, qué cosas tenían en cuenta, qué compartían, cómo lo comunicaban, cómo se mostraban. Otra de las herramientas que para mí fue clave y donde encontré muchos colegas fue unirme a la Asociación de Dibujantes de Argentina y en particular participar de las jornadas profesionales para ilustradores que se hacen en abril en el marco de la Feria del Libro, porque ahí tuve un gran espacio de intercambio con otros colegas y como una gran escuela para aprender cómo es trabajar como ilustrador. A la par siempre fui tomando cursos, formándome, investigando con otras personas que quizás no hicieran lo mismo que yo, pero que yo veía que iban armando su marca personal, su negocio, que iban emprendiendo, que iban generando un camino. Otra de las cosas que para mí fue clave fue trasladar mucha de la dinámica que yo tenía de mi trabajo
en la arquitectura de seriedad, contratos, presupuestos, comunicación fluida, detalle de etapas, trasladarlo a mi trabajo en la ilustración. Eso para mí generó con mis clientes un intercambio muy fluido donde el otro puede tener toda la información detallada y clara. Cuanto mayor claridad hay, menos roces tenemos y más fluye el trabajo. Eso ha hecho también que tenga muy buenos intercambios con mis clientes, que pueda avanzar súper fluidamente en los proyectos, que pueda sumarme a trabajar en equipos más complejos, donde quizás la ilustración es una de las montones de patas que puede haber en ese proyecto. Personalmente me convocan un montón los proyectos que son interdisciplinarios, donde puedo trabajar con otros. Entonces también me abrí mucho a esa diversidad. De esa forma también fue súper importante siempre ir teniendo muy prolija mi presencia digital. Tener una web, tener un portfolio prolijo, tener presencia en redes prolija. Sé que suena un poco raro y un poco duro, pero en ese momento quizás que no estábamos en este furor de reels, de contenido corto y todo rápido y tan sobrecargado, la presencia digital para mí fuera eso. Yo tenía muy claro, y lo tengo hasta el día de hoy, que las redes son una herramienta, pero para mí no son el fin. Yo no busco ser creadora de contenido, no busco vivir de esto, yo busco vivir de la ilustración. Esa diferencia fundamental la tuve clara desde el principio e hizo que pudiera priorizar con cautela dónde quería dedicar más tiempo y energía. Para mí la prioridad era dedicar tiempo y energía a dibujar y a eventualmente tener clientes que me pagaran por dibujar. En ese camino también obviamente que me encanta compartir acá y por eso hoy estoy dándole este espacio a mi canal de YouTube, porque siento que es un espacio donde podemos reflexionar, podemos charlar, podemos ir un poco más lento y desde ese lugar sí tengo ganas de compartir. Así que para mí la presencia digital tuvo que ver con eso, con tener una web en la que siempre estuve trabajando el SEO, que es como las etiquetas y el posicionamiento, tener redes en las que estuviera presente sin ponerme como objetivo perseguir números de seguidores y tener un portfolio claro con posibilidad de contactarme de manera simple y ser siempre muy profesional y muy correcta cuando me contactaba un cliente, una persona, alguien con quien trabajar. Ahora la pregunta es, ¿cómo fueron llegando esos clientes? Hubo varios caminos de cómo llegaron los clientes a mí. Los primeros llegaron por recomendaciones. Después tuve, por ejemplo, algunos clientes, que esto fue muy random, pero que compraron ilustraciones donde iban muchos turistas y que luego me contactaron porque querían realizar un trabajo conmigo. También hubo personas que llegaron a mí por mi perfil de Behance o por mi web. Y también hubo personas que llegaron por Instagram. En el camino también, por ejemplo, me contactaron de un bundle de España para participar como de un pack de cursos que se vendían. Entonces eso también me permitió tejer red con muchísimas personas de otros lugares del mundo y establecer contactos, ir armando mi propia red de contactos y difusión, más allá de solo depender de Instagram. También es cierto que cometí muchos errores y eso tiene que ver con a veces querer resolver las cosas sola o por no saber delegar o por a veces no tener presupuesto como para contratar a alguien que resuelva algo. Hoy por hoy creo que se pueden investigar más algunas cosas y que son más accesibles, pero sí creo que algunas cosas que para mí son importantes, por ejemplo, yo primero usé una plataforma de venta online y después tuve que migrar a otra. O por ejemplo, me acuerdo que contraté el dominio con una empresa y el hosting con otra. Cosas así que digo, después me trajeron dolores de cabeza. O por ejemplo, firmar un contrato con cesión de derechos para toda la vida al infinito de tu ilustración. Acá mi yo del futuro porque me quedé sin batería. Pero vamos a ir a las conclusiones de cosas que creo que son las claves de lo que charlamos hasta acá. Si tuviera que pensar en algunas cosas que creo que son clave en este camino de trabajar de manera freelance y de hacer un paso desde otra profesión a empezar un camino independiente es, en primer lugar, establecer un plan. Trata de pensar y de generar como pequeñas etapas. Imagínate cómo podés ir dando pequeños pasitos. Que estos proyectos artísticos sean uno y luego otro y que eso te dé un escalón para pasar a otro y así, que vayan acumulándose y armando un universo. En segundo lugar, una de las cosas que en mi experiencia fue clave fue siempre probar antes de lanzarme. No lanzarme al vacío, sino pensar en una unidad más pequeña de esa idea que tenía y testearla. Testearla con amigos, con personas cercanas, con potenciales clientes
personas que me pudieran dar una devolución. Esto lo hago siempre que tengo una idea. Lo hice con los talleres y lo hago ahora con el lanzamiento de Criaturas Mágicas. En su momento con Criaturas Mágicas fui haciendo prototipos y poniéndolo a prueba con personas profesionales y también con niños y con niñas y con distintas situaciones de experiencia que me permitieran ajustar esa idea que tenía y ver si realmente había un público a quien le interesara. En tercer lugar, creo que una de las claves es investigar, y en ese camino de investigar alternativas y personas que no necesariamente hagan lo mismo que nosotras, gente con la que puedas acercarte, tener un taller, una experiencia, charlar, intercambiar en algún evento, preguntar por Instagram, por internet, por el medio que tengas a mano. No dejes de hacerles preguntas. Charla, conversa, acércate a las personas, investiga opciones, fíjate cuáles son las mejores alternativas. Y por último, para mí, una de las claves, sincérate acerca de cuáles son las mejores opciones para vos, para la vida que vos querés vivir, para tu dinámica, para las cosas que vos estás dispuesta o no a resignar, cuáles son tus prioridades, cuál es el ritmo que querés tener. Sincérate en cuáles son las herramientas y el modelo que se adecua a tu vida y a lo que vos querés hacer. Todo lo que te compartí hasta acá tiene que ver con mi experiencia personal. No me gusta vender humo, no me gusta dar recetas y no fue la intención de este video. Simplemente es contar un poco cuál fue mi camino o cuál está siendo mi camino, porque obviamente que todo se va corrigiendo y todo el tiempo estoy reflexionando acerca de las cosas que hice bien y de las que no. Creo que hay muchas cosas en las que me equivoqué y muchas otras en las que acerté y que agradezco mucho. La mayoría de ellas tiene que ver con haberme rodeado de personas que pudieron ayudarme, darme una opinión y acompañarme en este proceso. Por eso también es que armé la masterclass, donde voy a estar contando más en profundidad cuáles son las herramientas que creo que son clave para el desarrollo de proyectos artísticos creativos de manera independiente. Así que si te interesa, puedes apuntarte y ver toda la info en la descripción. Y además esta masterclass va a ser a beneficio de la campaña de financiamiento colectivo de Criaturas Mágicas, este juego literario para infancias que estamos lanzando. Espero que te haya gustado este video un poquito diferente, charlado. Me encantaría saber si tenés un proyecto que tenés ganas de lanzar, si estás pensándolo, si ya trabajás de manera freelance, cuál es tu experiencia, cuál sentís que fueron esas claves en tu camino. Déjamelo en los comentarios. Vamos a construir entre todos una gran red de información para salir adelante y aventurarnos en este camino de ser ilustradores freelance. Nos vemos la próxima. Bye.